Lo que queremos es construir ese proyecto colectivo por abajo que en cierta medida pueda desbordar la situación de parálisis política en la cual se encontraba la política española. ¿Por qué? Porque creíamos, en cierta medida, que, como decía Luke, el 15M había abierto una ventana de oportunidad para replantearnos la propia Constitución y cómo era el régimen surgido en el 78 en el Estado español, que eso era posible, o sea, que podíamos plantearnos un cambio de las reglas del juego, tanto en cuanto el supuesto pacto del 78 estábamos viendo que ya no servía. Podemos, lo que está planteando es buscar amigos en Europa para romper con el chantaje de la deuda que está sometiendo a los países del sur de Europa. Buscar amigos para construir gobiernos valientes que apliquen las políticas que se tienen que aplicar para la mayoría social, entendiendo que los gobiernos valientes no existen, que lo que existe es el pueblo valiente que obliga a los gobiernos a tomar las medidas políticas que se deben de tomar para la mayoría social. Con lo cual, lo que queremos, en cierta medida, desde Podemos, es buscar amigos y construir pueblos valientes que nos saquen de la situación en donde estamos. Creo que la lucha de las plataformas a lo largo y ancho de este país ha demostrado que no somos débiles. Y decía un compañero hace tiempo que las plataformas significaban la rebelión de las lágrimas, que eran la expresión de la rebelión de las lágrimas. La rebelión de la gente a la que se le robaba la esperanza y que se juntaban para luchar juntos. Y hace poco nos encontrábamos y decíamos, sí es cierto, la plataforma de afectados por la hipoteca ha sido la rebelión de las lágrimas, pero también ha sido la victoria de las sonrisas frente a la tiranía de los banqueros. Mañana este Parlamento puede ser valiente y rechazar un presupuesto cortoplacista, austericida, antisocial y antieuropeo. Mañana este Parlamento puede decir alto y claro que quiere una Europa en la que Grecia, Alemania y España, además de socios comerciales, sean pueblos hermanos. Puede hacer eso o puede seguir andando su camino irresponsable hacia el descrédito de las instituciones, el ocaso de este continente y la pobreza de su gente. Que Juncker y Draghi gobiernan para los vampiros financieros ya lo sabíamos, pero ¿para quién trabajan ustedes? Mañana tendrán la oportunidad de mostrarlo. Pues 37 años después de que Carlos Cano cantara esa canción, me encontré a Ignacio en Düsseldorf, un joven del barrio del Mentidero de Cádiz que se compró un día un billete solo de ida. Y me lo encontré emocionado y esperanzado, con que Podemos pueda convertir su tierra en un lugar al que volver. Mi primer saludo y recuerdo para las andaluzas y los andaluces que tuvieron que irse, y para sus hijos y sus nietas que vuelven. Para aquellos que se fueron y para sus hijos y sus nietas que vuelven a escribir en sus libretas direcciones extrañas para poner sus manos y su inteligencia a crear riqueza en otra tierra que no es la suya. Quiero empezar con dos saludos a dos personas que apenas conozco y a los que, sin embargo, les quiero agradecer dos cosas diferentes. El primero es un compañero, Pablo, que es de Valladolid, que se tuvo que ir a vivir y a trabajar a Buenos Aires y que lo primero que hizo al llegar a Buenos Aires y al descubrir que se montaba Podemos era construir el Círculo Podemos de Buenos Aires con toda la gente que había sido echada de nuestro país, reivindicando el derecho de que sean nuestros jóvenes quienes tengan un país al que regresar y que sean los ladrones los que se tengan que marchar y los que tengan que emigrar. Y una cosa que planteo personalmente siempre, a ver si de una vez por todas
nos enteramos en España que lo que tenemos que hacer es escuchar más a América Latina y escuchar menos a los países que nos tienen sometidos a este austericidio. Por cierto, les digo que es la primera vez, yo creo, que más allá de cuestiones futbolísticas, que Argentina hoy está a la cabeza de las luchas emancipatorias en el mundo. En el mundo. Somos absolutamente conscientes de que la suerte que resulte de la pelea con estos titanes de los fondos buitres, esta gente que no se desgasta el dinero, si tienen el dinero de todo el mundo desde hace 20 años acumulándolo, y según baja los ingresos de los trabajadores, ellos lo van metiendo en galpones interminables, ¿no? La lucha que ustedes están emprendiendo contra los fondos buitre es la lucha que va a marcar la posibilidad también en España de reinventarnos países soberanos y democráticos. Por eso la gente decente de mi país, la gente decente de Europa, la gente decente del mundo está con ustedes, pese a que haya indecentes también en Argentina que no lo entienden. Bueno. Bueno, miren, empezamos este diciembre a hacer una lectura. Yo creo que Podemos es un partido muy gramsciano. ¿Por qué? Aunque sé que aquí a veces han utilizado de una manera muy conservadora a Gramsci. Allí no. Gramsci es un pensador revolucionario que nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho porque creemos que en el siglo XXI nos van a ayudar mucho los pensadores heterodoxos, ¿no? Hemos entendido que hay que volver a leer a Marx, pero no hay que leer a Marx como si fuera un catecismo. Ludovico Silva, un filósofo venezolano espectacular, muy libre, borracho, ya murió por borracho, tenía una reflexión que siempre me ha gustado mucho repetir. Decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Hay una fíjese que pensadores como Walter Benjamin o como el propio Gramsci son pensadores heterodoxos desde el pensamiento marxista, que nos son muy útiles en el siglo XXI. Decíamos que, miren, Gramsci es el pensador que nos ayudó a entender que o cambiamos el sentido común de la época o era muy difícil conseguir transformaciones. Fíjese que conozco bastante, porque trabajo y está en mi corazón América Latina. Ahora mismo ustedes se enfrentan a un problema grave en el continente, que es ¿qué viene después de la agenda post-neoliberal? Los gobiernos de cambio de América Latina han enfrentado con éxito, han sacado a millones de personas de la pobreza con una agenda post-neoliberal. Pero sigue pendiente de la agenda post-capitalista, que esa es la complicada. Decía que pedimos 50.000 firmas en un día. Dijimos que íbamos a hacer una candidatura a las elecciones europeas con primarias abiertas a todas las ciudadanas. ¿Estáis locos? Y lo hicimos. Dijimos que íbamos a hacer un programa participado popularmente. ¿Estáis locos? La gente va a hacer el programa. Lo hicimos participado popularmente y fue un éxito. Apelamos a la gente. Hemos construido, tenemos en octubre en la Asamblea, un partido político que no queremos que sea un partido donde las asambleas de base no van a elegir a los dirigentes, porque hemos aprendido de que estamos hasta las narices de que el 80% de la energía en los partidos políticos se gaste en pelearnos entre nosotros por los jodidos cargos. Por tanto, hemos decidido que los círculos de Podemos, que son las asambleas, allí no se eligen cargos. Los cargos los vamos a elegir en primarias abiertas a toda la ciudadanía. ¿Tenemos razón y va a funcionar? No lo sabemos. Lo que sabemos es que si nos equivocamos, nos vamos a equivocar de manera diferente. Y hasta el día de hoy, en esa manera diferente de hacer las cosas y quizá de equivocarnos, somos, a día de hoy, ayer vimos la encuesta, la segunda fuerza política de España. Gracias. Y las marchas de la dignidad en Madrid, que están marchando hoy por las carreteras desde los 4 puntos cardinales, suponen la confluencia de las luchas. Suponen la confluencia de las luchas de las gentes afectadas por la hipoteca, de las gentes afectadas por el paro, de las gentes afectadas por los ERES, de las gentes afectadas por las privatizaciones, que hemos decidido
decidido entre todos y todas marchar juntos de una vez por todas y decir que ya no van a separarnos nunca más, y esperamos que esas marchas de la dignidad del 22 de marzo sean el comienzo de la unificación de todas las movilizaciones por la dignidad de los seres humanos, para hacer viable, para hacer concreto y conseguir que se convierta en una realidad la Declaración Universal de Derechos Humanos. Adelante y a seguir la lucha. Un abrazo fuerte. Thank you. First we take Manhattan, then we take Berlin. Φυσάει άνεμος δημοκρατικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η αλλαγή στην Ελλάδα ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ισπανία ονομάζεται Podemos. Y el Pira έρχεται. Hasta la victoria. ΣΥΡΙΖΑ Podemos. Venceremos. Οι λαοί μιλούν την ίδια γλώσσα όταν αγωνίζονται. Οι λαοί μιλούν την ίδια γλώσσα όταν σφίγγουν τη γροθιά τους. Θα νικήσουμε. Γεια σας. Muchas gracias. Es un honor dirigirme a ustedes para presentar mi candidatura a la presidencia de esta Cámara. Este Parlamento está llamado a representar la soberanía de Europa y debemos, señorías, estar a la altura de lo que ello significa hoy. El sueño de Europa ha sido sepultado muchas veces, pero siempre consiguió despertar de nuevo. Así sucedió hace casi 70 años. Europa volvió a despertar en la resistencia de sus pueblos contra el fascismo, en los supervivientes de los campos de exterminio, en quienes dieron su vida por la justicia y la libertad. Millares de compatriotas míos que habían luchado defendiendo la democracia en España participaron en esa lucha y en ese sueño de justicia. No se imaginan el orgullo que me produce como español que los primeros tanques que entraron a liberar París fueran guiados por combatientes españoles. Hoy, cuando la intolerancia y la xenofobia vuelven a amenazarnos, quiero reivindicar la memoria europea del antifascismo y la de todos los pueblos amantes de la libertad y la democracia. Señorías, lo mejor de nuestro continente y de nuestra historia común se forjó en las revoluciones que hicieron al pueblo sujeto de derechos, por encima de reyes, de dioses, de nobles y de grandes propietarios. El mejor patrimonio de Europa es la voluntad de sus ciudadanos de ser libres y no ser siervos de nadie. No ser siervos de nadie, señorías. Eso es la democracia. Por eso hoy debo decirles que los pueblos a los que debemos las libertades y los derechos sociales no lucharon por una Europa en la que sus gentes vivan en el miedo a la pobreza, a la exclusión, al desempleo, al desamparo frente a la enfermedad. La expropiación de la soberanía y el sometimiento al gobierno de las élites financieras amenazan el presente y el futuro de Europa, amenazan nuestra dignidad, amenazan la igualdad, la libertad y la fraternidad, amenazan nuestra vida en común. La creación de nuevas instancias supranacionales no tiene que pagarse al precio de incapacitar a la ciudadanía. Nuestros pueblos no son menores de edad, ni colonias de ningún fondo de inversiones. No conquistaron y defendieron su libertad para entregársela a una oligarquía financiera. No son términos abstractos, señorías. Todos ustedes conocen bien el problema. Es escandalosa la facilidad con la que se mueven aquí los lobbies al servicio de grandes corporaciones, así como las puertas giratorias que convierten a los representantes de la ciudadanía en millonarios a sueldo de grandes empresas. Hay que decirlo alto y claro. Esta manera de funcionar hurta la soberanía de los pueblos, atenta contra la democracia y convierte a los representantes políticos en casta.
Señorías, la democracia en Europa ha sido víctima de una deriva autoritaria. En la periferia europea la situación es trágica. Nuestros países se han convertido casi en protectorados, en nuevas colonias, donde poderes que nadie ha elegido están destruyendo los derechos sociales y amenazando la cohesión social y política de nuestras sociedades. De América Latina aprendimos que la deuda externa está diseñada para ser impagable y que los países que más han crecido lo hicieron con una quita sustancial y una auditoría pública de su deuda. Todos conocen en esta Cámara la deuda perdonada hace no tanto tiempo a Alemania. No es solo una cuestión de justicia, tiene que ver con la integración europea y con la democracia. La deuda es hoy un mecanismo de mando y saqueo a los pueblos del sur. Eso es lo que está sucediendo en países que con marcado racismo algunos denominan pigs. Pero supongo que son ustedes conscientes de que no hay Europa sin sus pueblos del sur, como no la hay sin sus pueblos del este, sometidos también a duras condiciones de la troika, cuyo rumbo amenaza con destruir el proyecto europeo dejando un rastro de miseria, de pobreza y de violencia. Pero hay otro camino. Hay alternativa a las políticas de empobrecimiento y al secuestro de la soberanía. Este Parlamento, en esta hora crítica para Europa, debe estar a la altura, debe demostrar sensibilidad y convertirse en el epicentro de una sacudida democrática en la Unión Europea, una sacudida que frene la deriva autoritaria de la troika. Este Parlamento debe expresar la legitimidad democrática de origen que a todos nos reúne, la voz de los ciudadanos y no los arreglos entre élites. El Parlamento no puede ser un premio de consolación ni una jubilación dorada. Señorías, hoy no me dirijo a una Cámara de 5, de 6 o de 7 grupos parlamentarios. Tampoco me dirijo a maquinarias de partido. Me dirijo a ustedes, señoras y señores eurodiputados, porque ustedes tienen un contrato de responsabilidad política firmado con sus pueblos. Me dirijo a los demócratas y a sus conciencias. Nuestra primera fidelidad, a la que todas las demás deben supeditarse, es con los ciudadanos que nos han elegido. Ellos no están en los pasillos de este edificio, ni en los hoteles que rodean esta Cámara, pero recuerden, ellos son los soberanos y tarde o temprano pedirán cuentas de lo que se ha hecho en su nombre. Me dirijo también, y muy especialmente, a mis colegas eurodiputados de los países del sur de Europa. Ustedes han visto las consecuencias reales que tienen las políticas impuestas por la troika. Ustedes saben que las políticas de austeridad han fracasado. Nuestros países no son pobres, son hoy más pobres, con economías destruidas, con sociedades heridas de injusticia e instituciones cuarteadas por la corrupción y el descrédito. Ustedes saben que es hora de ayudar a nuestros países y ponerse de nuevo en pie. Les pido que al menos hoy voten como griegos, como irlandeses, como portugueses, como italianos, como checos, como polacos, como rumanos, como españoles. Finisco presto, presidente. No solo para que puedan mirar a la cara de la gente cuando vuelvan a casa, sino porque así estarán defendiendo Europa. Les pido su voto consciente de que muchos de ustedes no comparten este secuestro de la democracia, sabiendo que muchos de ustedes están sinceramente comprometidos con el bienestar de sus pueblos. Les pido el voto para frenar a la gran coalición que impone la austeridad y el totalitarismo financiero. Finisco in 10 secondi. Quiero dirigir mis últimas palabras a la ciudadanía y a los pueblos del sur de Europa que han salido a la calle estos años para defender la justicia social y la democracia. A los millones que habéis dicho basta en las plazas europeas, quiero deciros que sois el orgullo, el corazón democrático de Europa. Mi spiace, ma devo Los pueblos de interromperla. Europa hemos pasado por peores situaciones y nos hemos sacudido a los déspotas. No sé si hoy podremos arrebatarle la Collega, presidencia questo non è giusto, de non este è corretto nei Parlamento confronti a la gran degli altri coalición, deputati. Pero si nos seguimos empujando, os aseguro que venceremos. Per El mañana es cortesia, nuestro. collega. Grazie mille. Nosotros estamos diciendo que en nuestro país estamos llegando al final de una época. Estamos diciendo que hay un ciclo político que se agota, que hay un orden político que se agota y que se puede abrir otro. Cuando decimos que se puede abrir otro, no decimos que hay que echar abajo todo lo existente. Decimos que hay un proceso de demolición controlada por la cual quienes dicen representar el Estado de Derecho, la democracia y el interés general, hace mucho que han secuestrado las instituciones para tramas de gángsters, para tramas mafiosas. Lo que estamos diciendo es que llegamos al final de una etapa y que el pacto lo han roto los de arriba.
ha sido una pequeña minoría la que se ha colocado sistemáticamente por encima de la ley. El otro día, el presidente del Tribunal Supremo, un peligroso antisistema, decía: en España la ley está hecha para los robagallinas, para castigar a los robagallinas, pero nunca para castigar a los ladrones de guante blanco. Ha habido una pequeña minoría privilegiada que se ha colocado por encima de las leyes, que se ha colocado por encima de cualquier acuerdo social y que ha creído que el Estado de Derecho, que la democracia, no va con ellos. Han creído que están por encima de todas y todos nosotros. Y al hacer eso, han roto un pacto entre generaciones. Han roto ese pacto por el cual nuestras abuelas y nuestros abuelos, nuestros padres y nuestras madres, que lucharon mucho por legarnos derecho, por legarnos libertades, por legarnos un país digno donde vivir sin tener que agachar la cabeza, sin tener que arrastrarnos por cualquier puesto de trabajo, sin tener que pedir perdón, sin tener que sacarnos el carné del partido en el gobierno para trabajar en las administraciones públicas. Todos ellos hicieron muchos sacrificios confiando en que nos legaban un mañana mejor a nosotros. Y al final del recorrido, al final de todos sus esfuerzos, de todas sus noches en vela, de todas sus renuncias, de todas sus luchas, lo que se encuentran es que si les dejamos, nos dejan un país o mucho peor, o un país del que nos tenemos que ir. Lo que ha sucedido es que ha habido una pequeña minoría que se ha saltado todos los acuerdos, que ha roto todos los pactos. Es por eso que en nuestro país hemos llegado a una situación tan rara en la que decir cosas de sentido común, decir cosas lógicas, parece que se ha convertido en cosas antisistema. Parece que se ha convertido en decir radicalismos. Fíjate, decir: España es el país de la Unión Europea en el que las empresas privadas que se han beneficiado del oligopolio eléctrico ganan más que en ningún otro lugar, más que en ningún otro país de la Unión Europea. Y a la vez somos uno de los países que está a la cabeza en pobreza energética, es decir, en gente que tiene miedo a que llegue el invierno porque no está seguro de poder pagar la calefacción. ¿Esos dos hechos tienen alguna conexión? Bueno, algunos dirán que esto es demagogia, a nosotros nos parece que esto son matemáticas. Nosotros tenemos el país en el que unos pocos ganan más por la energía, a pesar de recibir cuantiosas subvenciones, ganan más por prestar un servicio que debería ser un servicio garantizado para todos los ciudadanos. Además, en la mayor parte de los casos, empresas extranjeras que repatrian los beneficios y que repatrian la riqueza y luego los puestos de trabajo en sus países de origen, al mismo tiempo que somos uno de los países con esa medalla de vergüenza, con mayor pobreza energética. Y nosotros decimos: ¿es posible que esto tenga alguna relación con que hay algunos políticos que después de terminar sus mandatos, sin que nadie les conociera la menor capacidad en ingeniería eléctrica, acaban enchufados en los consejos de administración de las grandes empresas? ¿Será acaso que las grandes empresas están invirtiendo y por eso luego reciben leyes que son malas para la mayor parte de la ciudadanía y buenas para los bolsillos de unos pocos que ni siquiera son españoles? ¿Será que esto es posible? ¿Será que lo que ha habido es un masivo proceso de secuestro del poder político por el cual, aunque votamos, y es muy importante votar, y por cierto, un aviso, nosotros no le tenemos que dar gracias a nadie por votar y por vivir en lo que nos queda de una democracia, porque ese derecho lo han conquistado nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas y nuestros abuelos. La democracia no es de la casta, la democracia lo conquistó el pueblo en nuestro país y muchas vidas les costó, y muchos de nosotros que todavía están enterrados en las cunetas y exigimos saber dónde están. Que nadie se apropie de la democracia. Nosotros la ganamos y ellos se la están entregando a los señoritos. Uno de los personajes irrepetibles de un cineasta genial, de Gillo Pontecorvo, daba una lección política. Decía: es muy difícil comenzar una revolución, más difícil incluso es continuarla, y lo más difícil de todo es ganarla, pero solamente después, cuando hayamos vencido, comenzarán las verdaderas dificultades. En resumen, todavía queda mucho por hacer. ¡Qué gran lección! Fue difícil comparecer en aquella rueda de prensa en Lavapiés, en el Teatro del Barrio, en el mes de enero. Fue difícil pedir las 50.000 firmas. Fue difícil decir algo que muy pocos comprendían al principio. Fue difícil recibir críticas. Críticas por la derecha y críticas por la izquierda. Fue difícil decir que aunque seas de izquierda, la izquierda y la derecha no siempre sirven para entender lo que pasa. Fue difícil organizar una campaña electoral contando solo con el apoyo de la gente. Fue muy difícil entrar en el Parlamento Europeo y empezar a trabajar. Fue muy difícil organizar esta Asamblea Ciudadana. Ha sido un trabajo muy difícil.
pero las verdaderas dificultades empiezan ahora. Y cuando ganemos las elecciones en el mes de noviembre del próximo año, empezarán las dificultades de verdad. Sabemos que va a ser difícil, pero no tenemos miedo, no tenemos miedo. El miedo lo empiezan a tener otros, como J.P. Morgan, que parece que están muy preocupados. Igual que en Grecia, que agitan los fantasmas del miedo, pero dos compañeros que acaban de ser elegidos para el Consejo Ciudadano, Juanma e Irene, decían algo en lo que tenían razón. No es ya que el miedo esté cambiando de bando, es que también la sonrisa está empezando a cambiar de bando. Cuando os insulten, cuando griten, cuando mientan, cuando difamen, sonreíd, porque vamos a ganar. La sonrisa ha cambiado de bando. Les molesta nuestra sonrisa, igual que les molesta que cantemos, ¿verdad? Hay unos compañeros de Móstoles que invito a subir al escenario para que canten con nosotros. Y quiero invitar también a todo el Consejo Ciudadano a que me acompañe aquí, porque vamos a tener que cantar todos juntos. Todos al escenario, por favor. Pero mientras suben, quiero recitaros unos versos de un poeta del pueblo, de Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa. Delante de los castigos, los leones se levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. Querrían que fuéramos un pueblo de bueyes mansos, pero nuestro pueblo, como decía una canción de los Hechos contra el Decoro, va a ser un grupo de leonas defendiendo a su camada. Juntos podemos, compañeros y compañeras. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, sí señor, ya cayó, ya cayó. Cambia todo, cambia. Y el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor,
por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta